Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con el capítulo de proteínas y vamos a iniciar con la idea de cuál es la conformación de estas proteínas. En general, cuando hablamos de proteínas hay muchas formas de clasificarlas. Por ejemplo, podemos clasificar a las proteínas según la función que cumplen. El caso de las enzimas que tienen función catalítica, aumentando la velocidad de reacciones metabólicas, o por ejemplo los anticuerpos que actúan como defensa ante patógenos, ya sean virus, bacterias o parásitos, proteínas como la hemoglobina que transporta oxígeno o los citocromos que transportan electrones, proteínas estructurales como la elastina, el colágeno, las queratinas que forman parte de estructuras tan importantes como piel, uñas, huesos, etcétera. Y el caso de algunas proteínas que tienen actividad contráctil, sobre todo a nivel muscular, donde hablamos, por ejemplo, de actina y miosina. Por supuesto, hay muchas otras funciones que cumplen las proteínas. Otra forma de clasificar a las proteínas es según la conformación que adquieren desde el punto de vista de estructura. Y tenemos aquellas proteínas más sencillas donde la estructura alcanza solo hasta estructuras de orden secundario, como las proteínas fibrosas. Estas proteínas adquieren la estructura de una fibra y van formando una especie de filamentos. Estas proteínas se caracterizan por ser insolubles en agua y su principal característica funcional es que son proteínas que brindan resistencia o elasticidad a los tejidos. Mientras que en el caso de las proteínas globulares, estas proteínas tienen estructuras más complejas, ya que incluyen estructuras terciarias y cuaternarias, y tienden a tener una forma en el espacio del aspecto de un glóbulo, es decir, una esfera achatada. Las proteínas globulares son extremadamente complejas y diversas en función y son normalmente solubles en agua. Otra clasificación que no está incluida aquí, pero que es importante tener en cuenta, es la clasificación según el número de cadenas peptídicas que forman una proteína. Entonces podemos tener proteínas con una sola cadena peptídica, que son las denominadas monoméricas, y aquellas que tienen más de una subunidad, más de una cadena peptídica, que son las denominadas oligoméricas. Las proteínas son importantísimas y de hecho el científico francés Jacques Monod, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1965, decía que todo ser vivo es básicamente un fósil y que dentro de él todo camino hasta la estructura microscópica de sus proteínas conserva las huellas hasta los estigmas de su ascendencia. Esto está escrito en el libro que se llama El azar y la necesidad, y lo que trata de expresar Jacques Monod es lo que habíamos hablado al inicio de las clases. Las proteínas, sobre todo aquellas proteínas conservadas, aquellas que cumplen una función fundamental para la vida, han cambiado muy poco en su secuencia y por tanto muy poco en su estructura desde los inicios de la evolución. Y aquí podemos ver un ejemplo de una proteína que ya habíamos nombrado como proteína conservada, que es el caso del citocromo C. El citocromo C es una proteína de transporte de electrones, esencial para la cadena transportadora de electrones que produce ATP a nivel mitocondrial. Aquí podemos ver la comparación de la secuencia de aminoácidos del citocromo C en 38 especies diferentes que incluyen mamíferos, otros vertebrados, incluyendo gallinas, tortugas, atún, etcétera, insectos, hongos e incluso plantas, y podemos ver en las diferentes posiciones qué tipo de aminoácidos hay. Para que sea un poco más sencillo de comprender para ustedes, los aminoácidos que son apolares están pintados en amarillo, los aminoácidos ácidos están pintados en rojo, los aminoácidos básicos están pintados en celeste y los aminoácidos neutros pero polares están pintados en lila. ¿Qué es lo que podemos ver a lo largo de estas estructuras de citocromo C en 38 especies? Que hay algunos aminoácidos que no han cambiado en nada.
Fíjense, por ejemplo, el aminoácido que está en la posición 30 es prolina en las 30 especies. Los aminoácidos que están en la posición 35 y en la posición 36 prácticamente no han cambiado en ninguna especie, excepto por un solo aminoácido que ha cambiado en una polilla. Si se fijan, el aminoácido 21 está, en la posición 21 está ocupada siempre por aminoácidos ácidos y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que básicamente los aminoácidos involucrados en funciones esenciales se conservan en esa posición y que aquellas especies más cercanas en la evolución, como por ejemplo lo que pasa con los mamíferos, tienen secuencias mucho más parecidas que aquellas especies más alejadas en la evolución. Eso es lo que quería decir Monod, que en la secuencia de nuestras proteínas está nuestro camino de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo se organiza la estructura en una proteína? Básicamente cumple una jerarquía. Y vamos a tener 4 niveles jerárquicos de la estructura. Lo que consideramos la estructura primaria, que se refiere básicamente a la secuencia de aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que forman a la proteína? ¿Cuál es el aminoácido 1, 2, 100, 125, etcétera? Entonces la estructura primaria se asocia a la secuencia de aminoácidos. Y la fuerza responsable de mantener la secuencia de aminoácidos son los enlaces peptídicos entre un aminoácido y el siguiente en la cadena. La siguiente estructura jerárquica es la estructura secundaria, donde vamos a ver que esta secuencia de aminoácidos adquiere cierta forma. Ustedes van a ver que aquí el ejemplo de la forma que tenemos es de una hélice. Y esta hélice está estabilizada, como ustedes se dan cuenta, por relaciones entre aminoácidos que están cercanos entre sí en la cadena. Esas relaciones pueden estar reforzadas por fuerzas como principalmente el puente de hidrógeno. Estas líneas de punto que ustedes ven aquí son puentes de hidrógeno entre aminoácidos próximos en la cadena que mantienen esta escalera caracol. Esa sería la estructura secundaria. La estructura terciaria tiene que ver con el plegamiento. Aparece el plegamiento por primera vez. Y básicamente se refiere a la estructura o a la cercanía que pueden tener aminoácidos muy alejados en la cadena. Aquí, por ejemplo, podemos tener un aminoácido de la posición 20 en contacto con el aminoácido 200 debido a la forma en que se dobló, se plegó este péptido. ¿Cuáles son las fuerzas importantes que mantienen la estructura terciaria? Pues van a ser las interacciones hidrofóbicas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas iónicas, las fuerzas de Van der Waals, aquellas que mantengan el plegamiento. Y por último, la estructura cuaternaria y la más elevada es aquella que hace referencia a la relación que hay entre diferentes subunidades de una proteína. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína multimérica que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta que tienen una interacción entre ellas. Hay un toque, hay un contacto entre estas distintas subunidades. Eso también hace referencia al plegamiento y constituye la estructura cuaternaria. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen esta estructura cuaternaria? Las mismas que habíamos hablado en la estructura terciaria. Las estructuras, estos niveles jerárquicos, ¿están presentes en absolutamente todas las proteínas? No. Las proteínas más sencillas, como las proteínas fibrosas, por supuesto, todas las proteínas tienen estructura primaria. Todas las proteínas van a tener una estructura secundaria. Pero, por ejemplo, las fibrosas se detienen en este nivel de complejidad. Las proteínas fibrosas no se pliegan, por tanto, no tienen estructura terciaria. Las proteínas globulares son las que van a sufrir plegamiento, pero aquellas que sean monoméricas solo van a alcanzar la estructura terciaria y solo aquellas que sean oligoméricas van a presentar el máximo nivel de complejidad estructural, que es la estructura cuaternaria. Lo más esencial que tienen que recordar es que la estructura
es, digamos, el reflejo de la función. Si la estructura se pierde, la función se pierde. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa el cambio o la pérdida de estructura? ¿Y qué tiene que ver con esta figura que ustedes ven aquí? El proceso de pérdida de las estructuras, ya sean la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, recibe el nombre de desnaturalización. Y la desnaturalización entonces conlleva a la pérdida de la función y a la caída de todo ese nivel de complejidad estructural. La desnaturalización puede ser inducida por agentes desnaturalizantes, como agentes físicos, el caso del calor. Cuando nosotros cocinamos los alimentos de diferente origen, lo que estamos haciendo es desnaturalizar las proteínas que están en esos alimentos. O bien por agentes químicos, como por ejemplo agentes que cambian el pH y que por tanto cambien la ionización de los aminoácidos y conduzcan a la pérdida de la estructura, o agentes que compitan por la formación de puentes de hidrógeno y que por tanto rompan también esa interacción en la estructura. En el caso de la cocción de los alimentos, digamos, es un proceso de desnaturalización que es ventajoso para nosotros. El exponer a las proteínas o a los alimentos a temperaturas muy elevadas no solo sirve para matar agentes patógenos que puedan estar en estas fuentes de alimentos, sino que al desnaturalizar a la proteína, desenrolla, despliega a los aminoácidos y hace posible que los enlaces peptídicos que forman parte de estas proteínas estén accesibles. ¿Para quién? Para las peptidasas que forman parte de nuestras, digamos, de nuestro camino digestivo. Nosotros lo que queremos hacer con estas proteínas es cortarlas, liberar aminoácidos, absorber esos aminoácidos y con esos aminoácidos que vienen del alimento construir nuestras propias proteínas. Por tanto, desenrollar la estructura proteica es una ventaja para poder liberar con mayor facilidad a esos aminoácidos.